tendrán que ser al fin, o sea, tendrán que formularlas por escrito en el comando de preguntas que tienen en la plataforma Zoom. Y cuando haya terminado el diálogo y las intervenciones de nuestros panelistas, serán agrupadas y leídas para dar respuesta por cada uno de ellos a sus inquietudes y a sus preguntas. Y yo, sin más dilación, pues voy a dar la palabra a Gabriel Mato. Gabriel es eurodiputado, es también miembro de Eurolat. Y es el secretario de Política Internacional del Partido Popular de España. Le damos la bienvenida a Gabriel, le damos las gracias, nuestra gratitud por participar en este coloquio y sin más pues damos comienzo a las intervenciones de nuestros magníficos panelistas de esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Maribel, y hago extensivo el agradecimiento a Pablo y a la, a la Fundación Reforma 21 por la organización. Y, por supuesto, gracias y bienvenida, María Corina Machado, por estar con nosotros en este foro para tener una charla amena, yo diría, ¿no?, en la que hagamos un repaso de la situación de Venezuela, pero también, sobre todo, con perspectivas de futuro. Yo, si me permiten una confidencia, tengo que decirles que tengo una especial debilidad por Venezuela y siendo de Canarias, siendo la de Isla La Palma, creo que no podía ser de otra manera, ¿no? Y además, bueno, conozco a María Corina hace mucho tiempo y la admiro desde entonces. Y además tenemos algo en común y es que a ti, María Corina, no te dejan salir de Venezuela, aunque no quieres estar allí, y a mí no me dejan entrar en Venezuela. Esa es la situación que tenemos. Después de haber ido muchas veces, ahora ya no me dejan entrar. Y en ese sentido, yo sí que creo que estamos ante un momento absolutamente crucial para Venezuela, en el que hay que devolver la ilusión y, sobre todo, la esperanza a los venezolanos, ¿no? Y las primarias son claramente una oportunidad. Y vamos a empezar con ello. María Corina, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, muy agradecida contigo, Gabriel, que has estado durante todos estos años tan cerca de esta lucha venezolana y, por supuesto, con la Fundación Reformismo 21, Pablo y Maribel. Esto es una oportunidad única. Estamos a 19 días de las primarias y estoy muy emocionada y además muy orgullosa de lo que está pasando en Venezuela, de lo que estamos haciendo los venezolanos dentro y fuera del país. Yo les pido que nos recordemos lo que era Gabriel Venezuela a principio de año. Y mucha gente afuera decía, los venezolanos tiraron la toalla, esto es para largo, aquí no hay nada que hacer, el país se resignó, está decepcionado. Y la verdad es que era un país que estaba un poco en suspenso, en profunda reflexión después de muchos años de lucha y profundas decepciones. Y de alguna manera estaba analizando las opciones que a nivel individual cada uno tenemos. Y lo que a mí mucha gente me dice, Gabriel, en todos estos últimos meses de lucha, son muchos años, yo tengo más de 20 años dando esta lucha, pero en estos últimos meses mucha gente me dice, el 2024 es mi última oportunidad. Abuelos que me dicen, yo solo he conocido a mis nietos por WhatsApp y esta es la oportunidad de que vengan de vuelta y conocerlos. Madres que me dicen, se me han ido todos mis hijos, me queda uno que lo estoy aquí aferrado a él y está dispuesto a quedarse luchando por esta última oportunidad. Jóvenes que no se quieren ir y desde luego una generación de niños que están creciendo sin nutrición, sin educación, porque la educación pública en Venezuela hoy, Gabriel, se imparte 2 días por semana, 2 días por semana. Están creciendo sin sus madres. Entonces, sin educación, sin salud, sin alimentos y sin sus mamás. Entonces, esto para estos niños sí es una última oportunidad. Entonces, yo estoy muy emocionada porque lo que se ha despertado en Venezuela es una gran ilusión y el mundo ha entendido que vamos a derrotar a Maduro y debe prepararse precisamente para eso, para su derrota en el 2024. Sí, efectivamente, has hablado muchas veces, has mencionado la palabra lucha numerosas veces, ¿no? Y en esa lucha el paso siguiente son las primarias, de las que decíamos que íbamos a hablar. Pero yo te pregunto directamente, ¿habrá primarias?
Y lo digo, sabes muy bien por qué. Porque es verdad que todos conocemos al CNE, todos sabemos las dificultades que ha podido ir poniendo hasta ahora, la propuesta que han hecho de cambiar incluso las fechas, no hacer nada, digamos, ni implicarse hasta el último momento, como muy bien decías, a 19 o 20 días de esas elecciones primarias. ¿Cómo lo ves? Bueno, es claro que el régimen no quiere que haya primarias y está haciendo todo lo posible y lo imposible, utilizando muchísimas tácticas terribles, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que el entusiasmo es creciente, la sociedad quiere, dentro y fuera del país, elegir, decidir, que haya un proceso de renovación del liderazgo que reinyecte claridad con una estrategia sólida, un liderazgo confiable, con legitimidad, que además permita resolver una grave crisis de representatividad que tiene la oposición venezolana desde hace muchos años. Entonces, yo creo que lo importante es que la sociedad lo ha dado todo, hemos ido superando todos los obstáculos que el régimen ha puesto, amenazan, persiguen, han encarcelado gente simplemente porque trabajadores humildes que nos han prestado un camión de sonido o que me han alquilado un hotel y los cierran por meses, los meten presos por semanas o los meten presos. O sea, estos están desatados, amenazando que van a impedir por una vía judicial, como tú decías, que el CNE se las quiere agarrar, pero la Comisión Nacional de Primarias, integrados por venezolanos honorables, académicos, gente de la sociedad civil, del sector privado, han actuado con enorme cohesión y yo diría con un gran sentido cívico e histórico. Y el día de ayer fue muy importante porque de una manera muy precisa le dijeron al Consejo Nacional Electoral que la fecha del 22 de octubre se mantiene en los términos que ha sido aprobado por todos los candidatos y además comprometido con el país. Sí, yo creo que las elecciones primarias, las primeras, son inevitables y es lo mejor que podemos escuchar, ¿no?, al respecto. Y en el que tienen que participar muchos, porque es verdad que hay muchos millones de personas, de venezolanos, que han tenido que dejar sus vidas atrás, que han tenido que salir de la dictadura de ese país y que, bueno, ahora muchos cientos de miles tienen la oportunidad de participar en estas primarias, ¿no?, y decir quién quiere que sea el candidato que va a derrotar a Maduro, si Dios quiere. Quedan pocos días, pero es verdad que quizá haya pocos inscritos todavía. Siempre es difícil, ¿no?, inscribirse para esas elecciones y para las primarias en concreto. Y no temes, María Corina, que desde el poder, evidentemente, traten de deslegitimar en alguna medida las propias primarias si no hay una alta participación. Lo van a intentar en todo caso, pero máxime si no hay gran participación. Por eso, ¿qué vais a hacer en estos 20 días todavía que quedan para bueno, pues a llamar, ¿no?, a que vaya el mayor número posible de personas a votar? Total, y fíjate, primero trataron de impedir que pudieran votar los venezolanos afuera, o sea, que se pudieran inscribir. Fue una lucha ardua, es la cuarta parte de nuestro país que está en el mundo entero, y para nosotros era sumamente importante que el precedente de que pudieran votar en las primarias, porque post primarias ahora nos toca luchar para que estos son casi 8 millones de venezolanos, de los cuales más o menos como 4 millones y medio tienen derecho a votar, puedan hacerlo en las elecciones del 2024, en las elecciones presidenciales. Entonces es súper importante que puedan votar el 22 de octubre. Como te digo, costó mucho, el periodo de inscripción de los venezolanos afuera fue corto, pero logramos que solo en España sean 55.000 venezolanos en 8 ciudades, solo en España. Y alrededor del mundo van a ser casi 400.000 que van a poder participar, es un número importantísimo. Y desde luego, el régimen está haciendo todo lo posible para que afuera y adentro la gente no vaya y han empezado a amenazar. Sabemos que van a haber problemas de transporte público, de gasolina, que está escaseando terriblemente en el país, de amenazas. Es un proceso cívico, ciudadano, de desafío en un contexto de tiranía, Gabriel. O sea, esto no es una elección en democracia, por el amor de Dios. Tenemos que tener muy claro todos los obstáculos que hemos logrado superar para llegar hasta aquí. Por eso es tan importante que el mundo nos acompañe en estas horas. Yo estoy convencido que el mundo os va a acompañar porque lo merecéis y sobre todo por eso, tanto tiempo de lucha frente a la tiranía y con un deseo simplemente, ¿no?, de libertad.
y de paz y de tranquilidad. No es mucho pedir que uno pida el que pueda vivir en libertad, ¿no? Y poder además acudir a las elecciones y que sea, como muy bien decías, unas elecciones normales, porque no son normales. Las hemos vivido ya algunas, yo personalmente allí también, y es evidente que no son normales. Pero bueno, en esta volvemos a la primaria, ¿no? Y yo creo que todos intuimos por dónde van las encuestas. Y precisamente por eso para mí es una alegría el que estés entre nosotros hoy conversando, ¿no? Con una candidata, vamos a decir la candidata favorita. Y en ese sentido, yo me gustaría saber, llegamos al día de las primarias y ¿cómo va a ser el día siguiente de las primarias? Bueno, de una gran responsabilidad, sin duda para mí, yo diría que para todos, porque vamos a haber logrado un evento que es un hito, marca un hito en esta lucha. Las primarias tienen muchos propósitos, y muchos ya se han ido logrando. Inspirar, emocionar, movilizar al país, organizar a los ciudadanos. Son decenas y decenas de miles de venezolanos que tenemos tareas específicas ese día de todos los partidos, son 13 candidatos, con todo el trabajo que ha hecho la Comisión Nacional de Primaria. Esto es enorme, Gabriel, y prácticamente sin recursos, o sea, la gente lo está haciendo con sus propios ahorros, poniendo su carro, poniendo su casa, es una cosa muy poderosa, muy hermosa. El otro propósito, desde luego, es lograr la coordinación de los actores. Y hay un claro compromiso de todos los candidatos firmado en público de que el que gane la primaria tendrá el apoyo de los otros 12 candidatos. También hay un tema de representatividad frente al mundo. Y yo creo que allí comienza una tarea muy ardua de alinear a todos los actores internacionales alrededor de una transición ordenada, pacífica, estable en Venezuela que representa beneficios para todos, para todos. Y para mí lo más importante va a ser hablarle a cada venezolano, a los que estamos aquí y los que están afuera, y decirles, comienza ahora la etapa más importante de nuestra vida, donde todos nos encontramos, derrumbando esas barreras que puso el chavismo de dividirnos entre izquierda y derecha, blancos y negros, ricos y pobres, pasado, presente, qué sé yo. O sea, somos ciudadanos, somos venezolanos y punto. Y aquí con los brazos abiertos nos encontramos alrededor de una visión común. Sé que tendremos una responsabilidad enorme de sanar esas heridas y de generar confianza unos en otros y confianza en un nuevo liderazgo que le va a hablar al mundo desde una perspectiva de fuerza, de legitimidad y también con una enorme esperanza, una Venezuela que ha renacido, Gabriel, que tiene gran fuerza y que está decidida a hacer lo que haya que hacer para ser libre y para traer a nuestros hijos de regreso a nuestras casas. Yo me alegro mucho de lo que acabas de decir y sobre todo de ese espíritu de unidad que debe haber, porque efectivamente yo creo que muchos piensan hoy, bueno, son 13 candidatos, solo uno vencedor. Yo sé que a veces las relaciones, ¿no?, son difíciles, partidos distintos, incluso disidencias, pero desde luego un objetivo común, como muy bien decías, que es derrotar al régimen. Y en esa línea, es verdad que muchos nos lo hemos preguntado y seguramente se lo seguirán preguntando, ¿no?, si serán capaces, bueno, todos a una, de apoyar sin fisuras a la vencedora o al vencedor para hacer frente a Maduro. Entiendo que nadie perdonaría que no lo hicieran. Nos decías que hay un documento firmado, pero más allá del documento firmado tiene que haber un espíritu claro, ¿no? Es decir, al día siguiente no hay un candidato, no hay nadie, solo hay un candidato frente a Maduro. Lo vais a lograr que sea así, porque eso dará mucha tranquilidad también, ¿no? No tengo ninguna duda porque más allá que el régimen, y ya sabemos cómo funcionan estos sistemas de mafias, utilizan unos mecanismos muy crueles, ¿no? De amenaza, de extorsión, de chantaje, de meterle miedo a la familia, de usar todo el dinero que tienen, o sea, buscan quebrar gente buena, y esto no es nuevo, ni en la historia, ni en Venezuela, esto pasa en todas partes. Pero hay una claridad y una conciencia tan grande en la gente, que es lo que tú dices, el costo político de quien desconozca esta expresión de la soberanía popular sería brutal y al final más bien sería inmediatamente identificado como agente de la tiranía. Así que yo descarto que eso se produzca, Gabriel. No.
Me alegro mucho, porque decías, bueno, el régimen hará lo que tenga que hacer para evitarlo, y es verdad, y entre otras cosas de lo que quiere y pretende hacer, es algo que tú llevas muy dentro. Y algún otro, ¿no? Como son las inhabilitaciones. Ya te han inhabilitado una vez, ahora otra nueva, ampliando la misma, a Capriles también, a Superlano, es decir, todo el que, bueno, pues puede aparecer un enemigo suyo, ¿no? O que pueda hacerle sombra, o que tenga cierto tirón, evidentemente hay que inhabilitarlo para acabar o para cercenar cualquier tipo de aspiración que tenga, ¿no? Y en ese sentido, ¿de qué manera crees que...? Yo sé que has dicho que es un obstáculo más, y es verdad que es un obstáculo más, no sé cuán difícil de saltar, ¿no? Pero ¿de qué manera pueden incidir estas, son injustas y vergonzosas inhabilitaciones en todo el proceso? Es verdad que en el proceso ahora no, porque lógicamente es un proceso interno, pero con posterioridad. Fíjate, si somos, o sea, en rigor, aquí está todo el mundo inhabilitado. Es decir, a quien le dé la gana en cualquier momento este sistema, el que represente una amenaza acto seguido, y ni siquiera guardan las formas, una cosa tan burda, tan obscena, ¿no? Pero ¿cómo se les ha revertido, Gabriel? Esto fue un error garrafal, bad timing, como dicen los gringos, además, en el peor momento. ¿Qué lograron? Oye, por una parte, el país que se indignó y dijo, ya va, Maduro no va a escoger quién es el candidato que lo enfrente, lo escogemos nosotros. Y eso hizo que el apoyo se incrementara, que el entusiasmo creciera de la noche a la mañana. Y tuvo un efecto similar también en la comunidad internacional. Mucha gente que se había comido ese cuento de que Maduro era invencible, de que no había nada que hacer en el 2024, digo, pero si estos tipos están procediendo con algo tan extremo además los retrata como claramente violadores de la Constitución, es que de verdad tienen miedo. Y eso atrajo la atención de muchos actores internacionales que habían descartado la posibilidad del cambio político en Venezuela y que hoy están viendo con enorme optimismo que esto es una posibilidad real y que vamos encaminados hacia ello. Entonces, no es que yo no lo ignore la inhabilitación, claro que entiendo, como tú dices, que es un mecanismo que ellos usan para desmoralizar, pero en el fondo es una decisión política que se va a revertir en el contexto de una negociación política y va a tener que ver con toda la fuerza que estamos construyendo. Y si ya hemos logrado tanto al día de hoy, imagínate una vez que tengan lugar las primarias, que ganemos las primarias y que logremos unificar a todo el país en la dirección de unas elecciones presidenciales realmente competitivas. No se van a poder escabullir de ello, Gabriel, no en esta oportunidad. O sea, tú eres optimista que dentro de esa posible negociación en el día después, de cara a esas elecciones de las que ahora hablaremos, pueda bueno, revertirse, como muy dicen, revertirse la propia inhabilitación. Es decir, cuando se ha elegido un candidato, no puede Maduro decidir quién es el candidato, como muy bien decís, porque si no, realmente el candidato sería el que él quiere, con inhabilitar a todos los demás que pueden representar pues, un peligro, ¿no? para acabar con la tiranía. Pues evidentemente no podría ser. Pero yo sigo, ojalá yo me equivoque y ojalá tengas toda la razón del mundo, pero conociendo un poco a Maduro, yo no sé si él lo va a tratar de permitir, es decir, en el caso de las elecciones, y si no, ¿qué? Es decir, porque evidentemente la fuerza de la calle la vais a tener sin lugar a dudas, y esa presión la tiene que sentir desde el primer momento Maduro, ¿no? Pero bueno, él también nos tiene acostumbrados a reacciones absolutamente inaceptables fuera de lo que él cree, ¿no? Entonces se presentaría un escenario un tanto complicado, ¿no? Y no sé cómo lo tenéis previsto afrontar, si el fruto de esas negociaciones, porque no estamos hablando, como muy bien decías, de alguien normal, ni de unas elecciones normales. No estamos hablando de alguien con el que se pueda negociar, discutir, debatir y de modo razonable. Y en ese sentido, si él ve un extremo peligro, que lo es, el que tú puedas ser, por ejemplo, candidata, sí él lo va a aceptar.
Obviamente han hecho todo lo posible en primer lugar para impedir Para la evitarlo. primaria y hemos llegado hasta aquí. Estamos a 19 días. Hace un año me decían que era imposible que hubiese primarias. Después nos decían que era imposible unas primarias organizadas por la propia sociedad sin la intervención del régimen, que era imposible que votaran los venezolanos afuera. Y hemos ido logrando, hemos ido teniendo nuestras victorias. Entonces, cada cosa a su momento, esto es una lucha compleja, pero que hemos ido enfrentando con una estrategia sólida y construyendo cada vez más fuerza. Es cierto, mira, han habido 15 experiencias distintas, iniciativas distintas de diálogo en estos últimos 24 años. En muchas Maduro consiguió plata, Maduro y Chávez consiguieron dinero, en otras consiguieron legitimidad y en todas consiguieron tiempo, que al final es lo que querían. Pero las circunstancias son distintas. Yo quiero asegurarte que nunca, nunca la tiranía ha estado tan débil en cuanto a su base social como lo que hoy existe en Venezuela. Perdieron completamente no solamente su respaldo, su base social, sino el control político que ejercían usando el hambre, la salud, habiendo llevado al país intencionalmente a un nivel de supervivencia. Y esto me lo decía una mujer en Mérida, en Bailadores, me impresionó mucho, porque yo estaba hablando sobre esto, sobre no tener miedo ante estos chantajes, sobreponerse a la amenaza que te quita la bolsa de comida, que te quita tu bono. Y esta mujer me lo dijo así: María Corina, pero ¿qué más nos van a quitar? O sea, ¿qué más me van a quitar si me quitaron a mis hijos que se tuvieron que ir de Venezuela? Entonces, cuando tú llevas a una sociedad a ese extremo, incluso en las bases mismas de las Fuerzas Armadas, de las policías, de los órganos que utilizan para la represión, ya ese control lo han perdido, Gabriel, y ellos lo saben. Entonces, esto es un país que ha cambiado, es un movimiento social que se ha despertado y que no lo van a poder detener con una maniobra pseudo jurídica. No lo van a detener. Esto es demasiado profundo y demasiado poderoso. Me alegra escucharlo y ojalá tengas razón, porque yo creo que lo merecen, ¿no? Y vamos al paso siguiente, ¿no? Porque cuando decías, bueno, la tiranía está débil, es verdad, y seguramente estará más débil después de las primarias, ¿no? Cuando haya un candidato, una candidata, si es tu caso, fuerte, respaldada y popular, y además que, lógicamente, habla muy claro y tiene la gente detrás, ¿no? Gente que, como muy bien dices, está muy harta y ha perdido todo. Y eso es lo más duro que se puede decir, ¿no? En un país que tiene todo, además, para ser un país en el que se viva de manera feliz. Pero una vez elegido el candidato a la primaria, bueno, pues ya hay que dar el paso siguiente, que a mí me gusta siempre darlo, ¿no? Y es el siguiente reto. Y el siguiente reto es las elecciones presidenciales. Y hay una previsión, que es la del año 24, pero conociendo al personaje, dependiendo qué suceda y cómo vayan las cosas, yo no sé si podemos tener esa garantía de que efectivamente va a haber elecciones en la fecha o cómo va a jugar Maduro para tratar, bueno, lógicamente, en su mente de parar, ¿no? O de hacer el mayor daño posible, en este caso a la oposición y a su candidata. Mira, sin duda, de este régimen podemos esperar cualquier cosa. Han cometido muchas locuras, han pagado costos altos. Y bueno, recordemos que en este momento hay una investigación en curso en la Corte Penal Internacional. Los últimos informes de la Misión de Determinación de Hechos y en el Consejo de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace una semana, fueron escalofriantes. Y eso está allí, y el mundo lo sabe. Y han llegado a estos extremos precisamente por lo que dices, porque como mafiosos, como criminales, están dispuestos a lo que sea con tal de quedarse en el poder. Sin embargo, hay un tema distinto. Estos tipos saquearon todo, robaron a Venezuela y se han quedado sin plata. Y esas dinámicas en los sistemas mafiosos generan fracturas, como la que vimos hace unos meses, nada más y nada menos, con un hombre que era súper poderoso, Tarek El Aissami. Y mira lo que esto ha ido creando, y todavía la procesión va por dentro. De modo que no podemos ver esto como una estructura jerárquica, esto es una estructura heterárquica. Eso nos genera también a nosotros desafíos de cómo se recomponen y cómo operan y cómo
actúan, a veces parece de manera errática, pero son las distintas fuerzas en lo interno que se reacomodan. Sin embargo, las fuerzas que se oponen a este proceso y que nosotros tenemos que alinear son cada vez mayores. Todos los stakeholders, dentro y fuera, actores que han estado soportando el régimen, que se dan cuenta hacia dónde va un colapso, pero mucho más cruel y significativo de Venezuela, donde la migración no va a parar. Gabriel, no importa lo que hagan, lo que le ofrezcan a Maduro, la migración de venezolanos no va a detenerse mientras no haya futuro en el país. El narcotráfico, la desestabilización de la región va a permanecer y en un contexto donde Venezuela, nosotros la podemos convertir en el hub energético de las Américas, el gran aliado energético de Occidente, mientras Maduro está en el poder, no van a haber las inversiones que esto requiere. Te digo esto porque esos son las dinámicas o los beneficios que muchos actores internacionales podrían identificar de facilitar y apoyar una transición. Actores que han sido aliados nuestros de las fuerzas democráticas e incluso actores que han sido aliados del régimen en estos últimos años. Entonces, nuestra gran tarea, nuestro gran desafío es a partir del 23 de octubre llegar a presentar esta propuesta creíble, factible, de transición ordenada, que incluye la derrota del régimen y que permite que todos estos otros actores sientan que a ellos este estado de cosas y este proceso de transición los favorece también, incluyendo gobiernos latinoamericanos, vecinos nuestros, que han sido vistos como aliados de Maduro en el último tiempo. Sí, sin duda alguna, tenemos que hablar, luego hablamos de la transición y además del futuro, ¿no? Desde el futuro, ya sea el hub energético o tantas cosas que quedan por hacer en Venezuela. Pero hablabas de los actores internacionales y también de la importancia que pueden tener en este caso los propios observadores, ¿no? Los que vemos desde fuera, en este caso, lo que está sucediendo. Pero yo que lo veo desde hoy, desde Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, te das cuenta que a veces poco le importa incluso la observación internacional. De hecho, bueno, fue capaz de, habiendo una misión de la Unión Europea, una misión que fue importante, yo creo, en aquel momento, y bueno, pues no recibir ni siquiera el informe de la jefa de la observación internacional, ¿no? De la observación de la Unión Europea. Y por tanto, bueno, parece que es evidente que no le importa mucho nada, con lo cual, más que el mantenerse en el poder a costa que sea. Y eso creo que puede ser un hándicap importante, si bien es verdad que ahí estaremos. Y yo muchas veces, siempre cuando me reúno con alguien, pregunto, bueno, ¿qué quieres de mí? Y ahora mismo te lo diría también a ti, ¿no? O sea, ¿qué papel podemos jugar las organizaciones internacionales, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, pues Maduro hace muchas veces caso omiso de lo que vamos a hacer, y la mayor prueba que tenemos, y luego también podemos hablar de sanciones seguramente, son las propias declaraciones que hemos hecho en el Parlamento Europeo, muchas muy duras evidentemente, pero sigue habiendo algo que a uno le sorprende, y ya te lo planteo directamente. O sea, hay una cumbre de Unión Europea-CELAC y bueno, Maduro se permite mandar a Delcy, ¿no? Rodríguez, a esas reuniones, ¿no? En las que, bueno, es una persona que está sancionada, pero no importa, iba a decir una chulería, no lo digo, pero es una provocación, ¿no? Que al final dices, bueno, ¿y qué hacemos y dónde estamos y qué podemos hacer? Bueno, hay muchas cosas en tu planteamiento. La primera yo te diría que sí le importa. Y en este momento el régimen está buscando algún tipo de acuerdo que les permita a ellos obtener recursos que necesitan desesperadamente. Y eso es un proceso en las conversaciones que todo el mundo sabe que están en marcha entre funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y actores del régimen. De modo que sí les importa y fíjate que a algún nivel están comenzando a cuidar ciertas formas. Y afortunadamente yo creo que los funcionarios de los Estados Unidos, y lo han dicho públicamente, eh, avalan completamente las posiciones y los estándares que tiene la Unión Europea en un proceso electoral.
Por lo tanto, la presencia de una misión y primero de representantes ahora en la primaria, porque la primaria tenemos que como verlo como parte integral del proceso electoral del año que viene también. Tiene otros objetivos, la primaria va a tener otros beneficios, pero tú no puedes pensar en una elección libre, competitiva, como la quieran llamar, si bloquean o interfieren en la primaria, y ellos lo saben. Entonces, yo sí creo que el régimen sabe que no puede despachar así nomás al Parlamento, por más que digan cosas y verbalmente suenen agresivos. Las acciones que toma el Parlamento Europeo, así como el Consejo, son enormemente importantes. El régimen las escucha y créeme, los venezolanos las escuchamos aún más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo te diría, en este plazo inmediato, teniendo en 19 días unas primarias, es acompañar el proceso afuera, es decir, en todas las 8 ciudades en España y 81 ciudades en el mundo, visibilizar este evento cívico inédito, histórico para los venezolanos, aquellos que puedan venir a acompañarnos aquí, y en tercer lugar, asegurarse que el mundo entienda el valor que tiene este evento y como decíamos antes, la persona que los venezolanos elijamos para que sea el líder y el próximo candidato, pues que tenga la legitimidad, el respaldo y el reconocimiento de todos los actores internacionales. Ten por seguro, María Corina, tú y todos los venezolanos que desde luego les vamos a acompañar y vamos a tratar de visibilizar este proceso iniciándose ahora en las primarias, pero como muy bien dices, culminando en las elecciones presidenciales y en el cambio de presidente, ¿no? Y voy a cambiar un poco de tercio un momento para darnos un poco de relax, ¿no? Relax en algo que a mí me preocupa y que yo creo que es muy importante, porque sabiendo cómo se las gastan algunos, es una pregunta que te tengo que hacer. ¿Tú te preocupa la seguridad, tu propia seguridad? Bueno, son 24 años de este régimen donde todos hemos sentido agresiones, todos los venezolanos de distinto tipo. Hay agresiones verbales, hay agresiones a nuestra reputación, honor, a nuestra familia, a nuestra vida. Y de alguna manera la vida en Venezuela ya implica asumir esto, ¿no? Y hace unas semanas dictaron 16 años de cárcel a 6 sindicalistas porque solamente estaban denunciando los sueldos de hambre y las violaciones a sus derechos laborales. Están torturando en las cárceles venezolanas mientras estamos hablando tú y yo. Hace 2 semanas detuvieron un joven, John Álvarez, y lo torturaron a tal extremo que perdió una vista en un ojo, simplemente porque estaba en la calle protestando. Entonces, es brutal lo que estamos enfrentando, el riesgo indiscutiblemente es grande. Yo tengo, digamos, alguna protección que otra gente no tiene, Gabriel, estar aquí contigo, que me puedas hacer esta pregunta. Esto pone cierta tensión sobre mi persona que otros venezolanos que están en rincones que están bajo el control de grupos criminales o de la guerrilla no tienen y aún así salen. Y aún así salen y elevan sus voces y hacen su trabajo, ponen sus casas. Tú puedes creer que nosotros en 20 hemos abierto 67 casas este año que son en hogares donde la gente dice, me mudo para arriba y la parte de abajo o este pedazo de mi casa lo cedo para que aquí funcione el comando y lo pintan de azul. Es decir, es una cosa realmente hermosa, poderosa, pero no exenta de riesgo. Entonces, la respuesta es todos tememos riesgo, todos sabemos lo que estamos enfrentando, pero yo creo que todos hemos pasado ese punto de no retorno, de entender que estamos haciendo algo de enorme trascendencia y que te va a sonar raro, pero es el mejor momento de nuestra vida, porque estamos cambiando la historia de nuestro país y cambiando la historia de Venezuela, sabemos que vamos a tener una gran influencia en otros países, como es el caso de Cuba y Nicaragua en nuestra propia región. Ahora hablamos de, de Cuba y Nicaragua, pero es verdad, tienes razón, el miedo es natural en el prudente, saberlo vencer es ser valiente y desde luego demuestras que lo eres mucho y además, como muy bien dices, ¿no? Vale la pena el esfuerzo, incluso los riesgos que uno corre. Sobre todo me imagino que cuando ves el respaldo, como muy bien decías, ¿no? De esas casas que se pintan de un color distinto, ¿no? Al rojo.
yo creo que en ese sentido eso es gratificante y sobre todo te dará fuerza seguramente para seguir luchando. Pero vamos a volver otra vez a las primarias y el día siguiente. Ya has ganado las elecciones, primarias me refiero, y afrontamos, o se deben afrontar, una campaña electoral, esa segunda parte del proceso, ¿no? La campaña de las elecciones presidenciales, que va a ser sin duda alguna una campaña muy dura, muy difícil y sobre todo luchando contra quien tiene el poder, quien usa el poder de forma tiránica y quien tiene todos los medios a su alcance. Tú evidentemente tendrías muchos menos medios. Es verdad que tienes algo mucho más importante que él, que seguramente es el favor de la calle, ¿no? De los venezolanos que quieren el cambio, de la gente. Y eso es lo más importante. Pero es verdad que es una lucha muy desigual en cuanto a medios, lógicamente, porque aunque formalmente el gobierno no puede utilizar los medios del gobierno, sabemos que los utiliza siempre más en campaña y frente a eso, al margen de ese poder de la gente, esos medios tan importantes que la gente, ¿cómo lo afrontas? Es decir, una dificultad más, como tú dices, un obstáculo más y sigue esta carrera de obstáculos, ¿no? Mira, yo llevo más de 10 años que no aparezco en televisión nacional. La censura es total. La semana antepasada despidieron a un muchacho en medio del estado Monaga solamente porque publicó una nota diciendo que habían detenido a uno de nuestros activistas que estaba repartiendo volantes en la calle. Lo votaron. No hay hoy en día medio que se atreva a entrevistarme en Venezuela. Y llego a zonas rurales donde no hay televisión, donde no hay internet, y, y salen cientos y cientos y cientos de personas a acompañarnos y a recibirnos. Y uno dice, ¿cómo se enteran? ¿Cómo se enteran? ¿Qué está pasando? Yo creo que es algo maravilloso porque en un país donde estábamos acostumbrados que los grandes medios imponían matrices, escogían candidatos, esto ha sido totalmente en contra de los medios, de la propaganda, porque están todos con el régimen y los que supuestamente son privados están aterrados. Sin plata, no hemos gastado un centavo en publicidad y mira dónde estamos, Gabriel. Yo digo que esto va a ser un caso de estudio toda la campaña. Lo que viene es mucho más, desde luego, desafiante y grande, porque obviamente aquí vamos a enfrentar todo el aparato del régimen consciente de que va a perder el poder, pero al mismo tiempo hay una enorme conciencia en los venezolanos en lo que podemos perder si esto no sale bien. Y es una fuerza única, inédita. Y yo estoy convencida que el mundo nos va a acompañar como nunca antes lo ha hecho. Han habido momentos donde hemos tenido muchísimo apoyo, muchísimo acompañamiento, pero siento que esto es distinto. Y los venezolanos afuera, como te digo, casi 8 millones de compatriotas, muchos anhelan volver. Sé que van a desplegar toda su energía, sus recursos, su tiempo para unir a Venezuela en esta gran causa. Es épico, yo no quiero subestimarlo y es profundamente asimétrico cuando tú hablas de la plata que ellos tienen, las armas que ellos tienen, la ausencia de escrúpulos que ellos tienen. Pero al final, créeme, mira, la verdad es mucho, mucho más poderosa que sus mentiras y el amor. El amor es una fuerza mucho más poderosa que el odio y el resentimiento, que al final es lo que a ellos los mueve. Sin duda alguna. Y además, bueno, decías que si no sale bien podemos perder, es verdad, que se puede perder y mucho, pero hay muchos que quieren volver, efectivamente. Y a esos muchos que quieren volver, pero sobre todo a los que están en un país que ven que está absolutamente arruinado en todos los ámbitos. De donde quiera que miremos, ¿no? Vemos la ruina. No solo vamos a hablar del Bolívar, no solo vamos a hablar de muchas cuestiones, pero a toda esa gente en la que antes has mencionado algo como el tema energético, ¿qué les dirías sobre, bueno, pues no te voy a decir los primeros 100 días, ¿no? No te lo voy a poner así, pero ¿cuál es el mensaje más importante que te darías sobre qué quieres hacer? No en temas concretos, por ejemplo, oye, PDVSA, ¿qué va a suceder? O cualquier otra cuestión, muchas, ¿no? Luego hablamos también de otras. Pero ¿cuál sería ese mensaje que al día siguiente y una vez que bueno, pues tengas la responsabilidad
de gobernar ese gran país, ¿qué les vas a ofrecer y qué les vas a dar? Fíjate, lo primero que nosotros tenemos que crear es confianza, de que todos los venezolanos sientan que este es un gobierno y un proyecto común, que el centro, el eje, es el ser humano y lograr devolver la dignidad a la cotidianidad de la vida en Venezuela, que ha sido absolutamente destruida, ¿no? Que al final de esta lucha el resultado va a ser nuestras familias unidas, viviendo en un país de enormes oportunidades, donde exista solidaridad, oportunidad, prosperidad, justicia. Y como tú dices, hay que dar las señales desde el día uno, porque un país que ha estado sometido a 24 años de autoritarismo que se convirtió en un sistema casi totalitario, el empezar a liberar va a desatar unas demandas enormes. Un país que va a empezar a aspirar y con razón a ver resultados al día siguiente, en comida, en servicios, en calidad de la educación, en justicia. Entonces, atender la emergencia, porque mira esto, Gabriel, nosotros estamos peor que un país posguerra. En Venezuela hay una crisis humanitaria, una crisis financiera, una crisis económica, una crisis de servicios públicos, una crisis de seguridad, una crisis de soberanía y todo esto sin plata. Porque, como te decía, un país absolutamente saqueado y endeudado. El Fondo Monetario estima que para finales del año que viene la deuda de Venezuela es equivalente al 200% de nuestro PIB. O sea, eso es brutal, ¿no? Y en la medida que tenemos que atender estas emergencias con todas estas demandas, empezar a establecer los pilares de todo un sistema institucional, democrático, inclusivo, que no queda nada. Y agrégale un elemento, lo que haya quedado de actores vinculados al chavismo, digamos, criminal, radical, buscando desestabilizar este proceso. Entonces, no es una tarea sencilla y por lo tanto, te repito, lo primero es transmitir que aquí nos necesitamos todos, que vamos a conseguir a los mejores individuos en cada una de sus áreas, independientemente de su procedencia política o las diferencias que hemos podido tener en estos años de lucha, pero eso sí, gente honorable, absolutamente honesta, porque el primer cambio tiene que ser en este plano moral, ¿no? Independientemente del color de la camisa. Yo creo que si algo nosotros tenemos que garantizarle a los venezolanos es que vamos a tener una política con ética, de manera que podamos rescatar la credibilidad, la confianza y el orgullo que puede tener un venezolano hacia sus servidores públicos. Muy bien, vamos a cambiar de ahora a una cuestión que hay que plantearla porque es verdad, antes lo has mencionado muy por encima, pero creo que es importante el tema de las sanciones, ¿no? Tanto de Estados Unidos como la Unión Europea. Es verdad que me consta que hay quienes, al margen de esas negociaciones con Estados Unidos, también en la Unión Europea, el propio alto representante estaría encantado de levantar las sanciones, ¿no? Pero no tengo muy claro, y no sé quién nos están escuchando, si tienen muy claras en esas negociaciones a cambio de qué, cómo, con qué garantías, sobre todo, ¿no? En esa negociación que pueda haber. ¿Cómo es esa cuestión? Que creo que es fundamental, porque antes decías, es verdad, que las sanciones inciden evidentemente en la situación económica que tiene Venezuela, y en esa línea, ¿cuál es tu posición en relación con la situación actual, en relación con las sanciones? Mira, pero es que yo tengo una respuesta o una pregunta más bien a quienes insisten en que lo único que hay que hacer es ir a un proceso de negociaciones, pero que están absolutamente en contra de toda sanción. Yo le pregunto, si no existen las sanciones, entonces ¿qué van a negociar? Si no existieran las sanciones, entonces, ¿qué es lo que van a negociar? ¿Qué es lo que pondrían sobre la mesa? Es una profunda contradicción. Y en primer lugar, las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad están allí, están reconocidas por el mundo. Entonces, ¿qué es lo que están buscando efectivamente quitar y aliviar? Y tú lo decías, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Porque si es a cambio de favorecer el status quo y que los que están allí enchufados, acomodados, estén un poquito mejores mientras el país se sigue desangrando y destruyendo, eso es criminal.
Entonces, la posición actual de los venezolanos en su mayoría es, nosotros queremos ir a un proceso de transición democrática, creemos que es razonable un proceso de negociación seria, firme, pero que tenga un propósito, que es la salida del sistema criminal y una transición progresiva a la democracia. Y ese es el objetivo de la negociación. El objetivo de la negociación no puede ser mantener el status quo. Y esa ha sido mi visión y mi crítica en el pasado, porque siento que no ha habido firmeza por parte de quienes han estado en nombre de los venezolanos sentados en esa mesa. Yo creo que a partir de las primarias la situación cambia significativamente y creo que mi gran responsabilidad será asegurarnos que en esa mesa de negociación, en el centro, esté la sociedad venezolana, estemos los venezolanos. Muy bien, hablando de negociación, Grupo de Puebla, se negocia, aplausos para la dictadura más longeva, veía una foto hoy mismo, ¿no?, sobre eso, con la aquiescencia, desgraciadamente, de un expresidente del gobierno de España, y poco hablar de derechos humanos, de libertades públicas y de democracia, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pero es que es peor que eso, Gabriel. El cinismo llega a tal extremo que muchos de ellos forman parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una gente que mata a los disidentes, que censura todos los medios, que atropella y acaba con el movimiento sindical, se llenan la boca hablando de la ecología y el cambio climático, pero los crímenes más monstruosos contra precisamente el ambiente se cometen hoy en día en Venezuela. Desde el llamado arco minero, donde han acabado con 1000 hectáreas nada más del Parque Canalma, con la minería ilegal, o porque tenemos el foco de contaminación de gas por venteo más grande del planeta. 2000 millones de pies cúbicos de gas se queman diariamente en el estado Monagas, lo cual es el doble del consumo de Colombia, de todo Colombia, en un día. Entonces, estas son una gente que se llenan la boca pretendiendo agarrar esas banderas, cuando en el fondo sus sistemas son los más destructivos de esos valores. Y lejos de crear unidad e igualdad, lo que buscan es fragmentar y dividir con estas banderas identitarias a la sociedad. Pero es algo que se cae por su propio peso, porque los hechos son tan evidentes. Y en el caso de Maduro, Maduro se ha ido convirtiendo en una figura tóxica, y tú ves que hay algunos actores que forman parte de estos foros a los que ellos asisten, pero que empiezan a claramente establecer una distancia, porque internamente les resulta tremendamente costoso afiliarse o acercarse a esta tiranía. Sin duda alguna, hay que alejarse de cualquier tiranía, ¿no? Hemos hablado mucho de política interna, pero vamos a hablar un poco de política internacional también. Venezuela hoy, desgraciadamente, pues está alineada con países que, desde luego, no son un ejemplo en casi nada, ¿no? Estamos pensando en Cuba, Nicaragua, lo hemos mencionado antes, China, incluso Rusia, ¿no? ¿Cuál sería, en ese sentido, la política internacional que tú afrontarías inmediatamente, ¿no?, si llegaras, lógicamente, a ser presidenta de Venezuela? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos relaciones naturales con los países de nuestra región y de todo el hemisferio. Y el propósito es que la transformación de Venezuela, no solamente de un país postrado, oscuro, arruinado, y convertirlo, como yo te decía antes, en un verdadero hub energético, pero es también de un país que ha estado exportando desestabilización y financiando la destrucción de las democracias liberales de nuestra región, a convertirse en un promotor de los derechos humanos y de las garantías democráticas. Desde luego, reinsertarnos en el sistema interamericano, eso es una cosa importantísima para nosotros y de la Organización de los Estados Americanos. Y desde luego, buscar establecer relaciones mutuamente beneficiosas con los países de las Américas y de Europa, que promueven estos valores. Eso no implica que desconocemos que hay relaciones y que en algunos casos incluso hay acreencias con algunos otros países que provienen de estos aliados del régimen, y nosotros vamos a manejar con enorme responsabilidad
todo lo que son los compromisos legítimos de la República estén en manos de quien estén, Gabriel. Sí, porque es verdad, y ahí hay una cuestión que antes te referías a ella y yo vuelvo a la misma, ¿no? Y era ese proceso de transición que siempre es complicado. En cualquier proceso de transición siempre es complicado, pero además si tienes que luchar contra lo que tienes que luchar, todavía más. Pero en ese sentido hay algo que yo creo que también debe ser una prioridad, seguramente, ¿no? Y es el restituir el control de áreas que ahora mismo se hallan bajo control de organizaciones criminales, porque al final si no es muy difícil luchar, ¿no? Y poder dar cierta estabilidad. Y eso evidentemente va a ser una tarea ardua, muy complicada, en la que necesitas el apoyo de todos absolutamente. Y no te voy a preguntar directamente, o sí, sobre el apoyo que podrías tener en relación con algo que es fundamental, ¿no? Las propias fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, en el caso de Venezuela. No sé cómo ves esa situación. Obviamente es uno de los temas más preocupantes. Es algo que yo, desde que estaba en la Asamblea, cuando empezamos a detectarlo, lo denuncié insistentemente. Hoy estamos en una situación inédita. Tú sabes lo que es que el 61% de tu territorio esté bajo el control de grupos criminales de diversa naturaleza, desde los cárteles de la droga mexicano, por la guerrilla colombiana, las bandas de extracción ilegal de minerales, eh, todo lo que es el tráfico de personas, la prostitución infantil, es decir, todo tipo de crimen brutal que ha ido tomando control. Estoy hablando más de 40 grupos y redes, algunas de ellas incluso ya con relaciones internacionales, como es el caso del Tren de Aragua, con presencia en Sur y Centroamérica. Es decir, esto es una cosa muy seria que efectivamente va a implicar no solamente la reconceptualización de nuestras Fuerzas Armadas que han sido eh, prácticamente destruidas por estos 24 años de chavismo, que además lo han hecho de una manera intencional. Sabían que nuestras Fuerzas Armadas jamás habrían tolerado y permitido la entrega de nuestra soberanía o el desmembramiento de la integridad territorial de Venezuela. Y este sistema lo ha hecho, lo ha hecho. Y los oficiales y los soldados lo saben. Entonces, claro que hay que reconstruir unas Fuerzas Armadas institucionales, profesionales, con meritocracia, al servicio de la República, de la Nación venezolana y no de un grupo político, lo mismo que los cuerpos policiales. Yo tengo confianza de que hay reservas en los cuadros medios y más bajos de nuestras Fuerzas Armadas, habrán algunos en los cuadros más altos, y desde luego en nuevos oficiales que podrán, o incluso retirados, que podrán apoyar todo este proceso, ¿no? Adicionalmente, creo que en materia de inteligencia, de tecnología, de comunicaciones, vamos a necesitar mucho apoyo de aliados internacionales para poder restituir la soberanía de Venezuela hasta el último milímetro de nuestro territorio. Yo estoy seguro que contarás con esa ayuda internacional. Y antes hablabas me he vuelto, de la persecución que se hace, incluso los sindicalistas que estaban en la cárcel simplemente por pedir un salario decente. También hay mirándolo desde la Unión Europea, algunos que tienen doble nacionalidad, ¿no? Que están también en la cárcel siendo torturados y muchas veces, bueno, pues pasan muy desapercibidos, ¿no? Y ese es un elemento que creo que es clave, entre otras cosas también para, bueno, pues para poder continuar con lo que es la defensa de la libertad por parte en este caso puedo hablar de la Unión Europea, los que tienen doble nacionalidad, pero en Venezuela en sí, ¿no? Y me imagino que es un tema que te preocupa grandemente, es decir, la persecución y la represión que sigue habiendo y que no sé cómo se puede incluso acrecentar con el paso de los días y según lo que vaya sucediendo a partir de las primarias. Sí, y fíjate que ellos han ido desplegando una práctica terrible, ¿no? Y es que cuando necesitan
quedar bien o ceder en algo frente a actores internacionales con los cuales hayan logrado un beneficio, entonces efectivamente sueltan algunos de los presos políticos, pero inmediatamente meten otros, lo que llamamos la puerta giratoria. Entonces, los incentivos terminan siendo perversos, porque cuando no hay cambios sustantivos en las prácticas y en los compromisos del régimen, esto se convierte en un status quo. Van obteniendo lo que quieren, sueltan algunas personas, pero meten otros presos. Entonces, en el fondo, la represión, el balance sigue siendo cada vez peor y se le envía un mensaje terrible a la sociedad en cuanto a ese doble estándar de la comunidad internacional. Entonces, yo creo, Gabriel, que estamos en un punto de inflexión. Eh, lo que hemos logrado ha sido extraordinario. Yo la verdad les pido a ustedes que vean lo que han sido estos últimos 6 meses en Venezuela. De una Venezuela que nadie daba un medio, un duro, como dicen ustedes, a una Venezuela que hoy se ve pujante, energizada, decidida a hacer lo que nos corresponde por nuestros hijos y por nuestra libertad. No estoy subestimando, porque nunca lo he hecho, la magnitud de los obstáculos y muchísimo menos lo que esta tiranía es capaz de infligir por solo quedarse en el poder. Pero es que nosotros ya no somos los mismos. Es decir, estos años nos han ido forjando las caídas y las levantadas, los errores, los aciertos. Hemos ido descubriendo lo que somos capaces de hacer. Y yo me siento tan orgullosa de estas generaciones de venezolanos y tan agradecida con los que están afuera, porque dejarlo todo, dejar tu país, tener que empezar de cero, ¿sabes? Y aún así tener la energía y el amor para invertir tu tiempo, tu esfuerzo, tus recursos en la libertad de tu país natal, es algo extraordinario. Y el 22 de octubre, Gabriel, el 22 de octubre va a ser el día de la unión de la familia venezolana. Me lo dicen tantas personas, mamás que me dicen, yo estoy aquí en Barinas, pero mi hija está en Tenerife, o mi hijo está en Madrid, o mi hermana está en Houston, ¿sabes? Y vamos a salir juntos con el anhelo de reencontrarnos. Esto es muy poderoso. Y cuando las sociedades llegan a estos extremos, no hay nada que las detenga. Y eso es lo que yo les pido a ustedes que tengan confianza y que nos acompañen en esta obra. Tenemos la confianza y además yo te digo sinceramente, creo que tienes razón. Lo que ha cambiado en estos 6 meses, podemos cuantificarlo, ¿no?, en estos meses, pero también tengo que reconocerte que desde fuera, yo por lo menos personalmente, he tenido alguna decepción en lo que ahora está cambiando porque, como muy bien decías, estamos años forjando esta nueva era, ¿no?, este nuevo tiempo. Porque es verdad que la oposición tuvo un momento dulce, yo creo que generó ilusión entre los venezolanos, una ilusión de cambio que luego no se llegó a producir. Eso trajo como consecuencia, sino a lo mejor una cierta decepción, ¿no? Con la propia oposición, porque si los mismos opositores o la misma oposición no está ilusionada, es difícil que tú mandes un mensaje ilusionante o esperanzador. Y creo sinceramente que eso ha cambiado. Ahora nuevamente estamos ante ese escenario, ¿no?, de una oposición ilusionada, una oposición que es capaz, a pesar de que va a comparecer ante unas primarias con muchos candidatos, pero también con ese compromiso de que una vez que se produzca la elección, ahí todos a una, ¿no? Y eso vuelve a generar, estoy convencido, que ilusión y esperanza a la gente que en algún momento determinado se ha visto decepcionada y esperaba más de la oposición. Ojalá que en esta ocasión sea la definitiva para cambiar de régimen. Yo termino con una pregunta y damos paso a las posibles cuestiones, porque yo no veo a Pablo si está o cómo lo van a hacer, pero simplemente para acabar, y luego hago una pequeñísima semblanza, te han definido de muchas maneras. ¿Tú cómo te defines? He leído últimamente, ayer o anteayer, que te definías como liberal de centro.
Bueno, ¿cómo te defines? Y con eso damos paso a las Bueno, preguntas. yo cuando tú me preguntas cómo tú te defines, lo primero que pienso no es en la parte doctrinaria, saltaría con muchas cosas antes. Yo soy mamá, En lo soy político. venezolana, soy Sí. ingeniero. Mira, Eso es lo digamos, importante, además, seguramente. en lo doctrinario, Vento es un partido de centro liberal. Nosotros claramente hemos combatido las ideas socialistas porque no funcionan y porque donde han sido aplicadas en el mundo traen miseria, separación, tristeza, postración. Y nuestro país necesita por primera vez un proyecto en el cual el Estado sea subsidiario a la sociedad y a la iniciativa individual. Para nosotros la dignidad humana es sagrada y creemos en un país donde existan separación de poderes, autonomía, Estado de Derecho y desde luego un respeto estricto a las libertades individuales y a que cada ciudadano se hace responsable por su propio destino. Yo estoy convencida que hay que abrir los mercados, hay que respetar la propiedad privada, hay que traer miles y miles de millones de dólares en inversiones a Venezuela, crear empleo con productividad y además que sea empleo gratificante y desde luego no hay nada más cooperativo que los mercados. Eso es absolutamente falso, esa idea socialista de que los mercados abiertos jalan a la gente para abajo, sino al contrario. Cuando hay verdadera competencia, cuando no hay monopolio, vamos todos para arriba. Yo soy respetuosa de las ideas y de las preferencias individuales y por eso no me encasillo en un extremo conservador. Yo creo que cada ser humano tiene derecho a tomar las decisiones asociadas a sus preferencias, a su cuerpo, a su religión. Y sí, defiendo por la calle, del medio, y eso lo digo con orgullo, el valor de la familia, de la propiedad y de la vida. Ahora, lo he dicho claramente, nunca impondré mis valores en temas que caen en el ámbito de las creencias religiosas desde la presidencia de la República a la sociedad. Creo que eso no debe ocurrir así, sino ser producto de consensos y los cuales estoy comprometida a construir. Pues muchas gracias. Te has definido y ahora voy a darte yo una pequeña definición. Podría decir que María Corina es popular, que no populista, que tienes las fuerzas y las ganas, que además eres coherente y que generas ilusión y sobre todo esperanza de que cabe una Venezuela mejor, ¿no? Y eso es importante. Dicho esto, creo que podemos dar paso a las preguntas que nos han hecho llegar, a quienes agradezco además todos los que se han conectado y a los que hayan hecho cualquier pregunta. Y ya doy paso, no sé cómo, a Pablo o a Maribel para que empiecen con las preguntas, reiterando, bueno, al final nos despediremos, pero ya reiterándote, María Corina, mi agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias a los dos, porque la verdad es que ha sido un diálogo y un debate interesantísimo y apasionante. Hemos aprendido muchísimo de este proceso. Nuevamente, gracias. Yo voy a dar paso a las preguntas que nos han hecho algunos de los participantes. Bueno, muchos de los mensajes van más que preguntas a también dar un mensaje de que todos los venezolanos merecen una oposición que confronte realmente el régimen y serán las primarias el acto de legitimación de un nuevo liderazgo a la altura de las circunstancias y que todos los venezolanos deben participar en este proceso. O sea, este es un llamamiento a todos los venezolanos. Luis Alberto Batista desde Canarias nos preguntaba, quería preguntar a María Corina en qué plataforma los venezolanos en el exterior pueden inscribirse para manifestar y para apoyarte, María Corina, si existe alguna plataforma en el exterior. Sí, como no, nosotros, y muchas gracias a todos estos comentarios y en particular a Luis Alberto. Luis Alberto, nosotros tenemos una plataforma que se llama MOM, Venezolanos en el Mundo, organizados con María Corina, donde se han registrado muchísimos, donde estamos coordinando iniciativas de cara a la primaria y más allá. Así que por favor les pido que sean parte de nuestras redes sociales. En mis redes sociales está toda la información sobre MOM en nuestra página web. Creo que venezolanos en el mundo, Naki, que arroba venezolanos, arroba María Corina Mundo, aquí estaba verificando, arroba María Corina Mundo es nuestra cuenta para los que están afuera y quieran recibir toda la información para poder activarse y participar cada día más. Gracias.
Pues sí, gracias también. Una pregunta más que va más dirigida también en este caso hacia Gabriel y es en relación a los problemas que puedan encontrar los venezolanos para ejercer su derecho al voto en España a la hora de encontrar un centro electoral donde poder ejercer este derecho. No sabemos cómo, si Gabriel tiene alguna información de cómo están habilitados estos centros o cómo se puede apoyar para que no existan este tipo de problemas para el voto. No sé exactamente dónde están definidos en el resto en toda España, pero sí que están en algunos puntos y que además todas las plataformas, la que hacía María Corina antes y el resto de grupos, yo me reuní hace escasas semanas con ellos y lo tienen perfectamente planificado. No me preguntes porque mentiría, me puedo inventar algo, pero mentiría si les digo exactamente dónde está. Sé que se van a concentrar, por ejemplo en Madrid me decían que se van a concentrar todas las urnas en un mismo recinto para hacerlo mucho más fácil y poder facilitar el voto, ¿no? Y no en sitios dispersos, sino que todos puedan ir durante todo el tiempo que se prevea para la votación perdón, a un Gabriel, mismo sitio. Sí. déjame brincar aquí rapidito para decirles, en España hay 8 ciudades que son Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Madrid, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Vigo. Y efectivamente en todas estas ya está claro el lugar donde va a ser la votación, solamente falta terminar de precisar el de Madrid, pero esto debe ocurrir en las próximas horas. Y efectivamente, como tú dices, se va a agrupar todos en un mismo lugar, va a ser un gran centro de votación y bueno, esperamos contar con el apoyo del ayuntamiento y de todos aquellos de ustedes que quieran estar ese día allí viendo, porque va a ser un momento realmente histórico que queremos compartirlo con ustedes. Realmente esperamos que así sea. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. La verdad es que ya vamos a concluir el acto. Desde la Fundación nuevamente queremos dar nuestro sincero agradecimiento a María Corina y a Gabriel por este interesantísimo debate. Un debate en el que, bueno, pues María Corina nos has transmitido palabras de responsabilidad importantísimo, que hay que generar confianza, generar liderazgo, ilusión, nos has transmitido ilusión, esperanza a través de este proceso de primarias, el compromiso de unión tan importante y en el que tanto también ha insistido Gabriel. Todos los que estamos en el exterior confiamos en que ese compromiso de unión después del día 22 sea muy fortalecido, que sea legitimado y que de ahí salga realmente el candidato que pueda desplazar a Maduro y conseguir la libertad del pueblo venezolano que tanto es anhelada. Nos quedamos también con ese mensaje que nos decías de que el Día de la Unión de la Familia Venezolana será el 22 de octubre. El día 22 de octubre todos estaremos con vosotros, seguiremos muy de cerca este proceso. Y bueno, pues desde la Fundación Reformismo 21 estamos muy orgullosos de poder apoyar este tipo de procesos, de dar a conocer cuál es, a través del diálogo que habéis mantenido Gabriel y tú, el contexto también en el que se está desarrollando este proceso de primarias, en el que hay 13 candidatos, en el que hay un mínimo programa que se ha suscrito y sobre todo un compromiso de unidad para enfrentar y para llegar a las elecciones presidenciales del año 24, que confiamos en que sí que las habrá y que aquí desde la Fundación pues seguiremos apoyando este tipo de proyectos, este tipo de procesos, nos tenéis a vuestra disposición y bueno, pues lo seguiremos muy de cerca, te deseamos todo el éxito y bueno, pues nuevamente gracias y a todos los asistentes y los participantes. Muchas gracias, Gabriel, por supuesto, por las interesantes preguntas y el debate que has mantenido con María Corina. Pues muchísimas gracias, María Corina. Te deseo todo el éxito del mundo. Yo creo que el éxito que tú tengas será el éxito de Venezuela. Y termino con un deseo, y es muy sencillo, o aparentemente es muy sencillo. Y mi deseo no es otro que poder volver en breve a Venezuela
y que cuando llegue a ese aeropuerto pueda salir del aeropuerto y no me hagan volver en el mismo avión que he ido. Y mi deseo es recibirte, no solo cuando llegues próximamente a Venezuela, sino cuando te toque llevarte hasta Miraflores, ahí también te vamos a recibir. Y Ojalá esperamos así sea. nosotros poderte recibir en España también, María Corina. También, Esperamos poder también. recibirte en España, que estaríamos deseosos. Te deseamos todo el éxito Gracias. por un Muchas futuro gracias. Venezuela en Un libertad. beso fuerte. Te deseamos Muchas ahí. gracias a Gracias. la Fundación Gracias. y muchas Gracias gracias a la a todos los Fundación que y se han gracias, conectado. Gabriel. Gracias. Gracias, damos Fuerte por abrazo. concluido.